Yo no tengo nada que ver con la muerte de esa niña. Yo nunca tuve ningún tipo de problema con ella. Loara no iba a decir eso de mí. Busquen un detective que investigue la muerte de su hija, que no la dejen así. La mujer que aparece dando estas declaraciones es María Magdalena Marizán, una adinerada empresaria inmobiliaria acusada de uno de los crímenes más atroces ocurridos en República Dominicana. Este estremecedor caso que te traigo el día de hoy todavía conmueve a la ciudadanía, pues la desobediencia de una hija a las arbitrariedades de su madre terminó costando la vida de otra joven que simplemente le ofreció una amistad sincera. Pero hubo más víctimas fatales, que eran testigos clave de todo lo ocurrido. Quédate para conocer todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en República Dominicana, el de Loara Tavares. Acompáñenme a ver todos los detalles. Loara Tavares Rosario nació el 27 de julio de 1990 en San Francisco de Macorís, en República Dominicana. Era hija de Virgilio Antonio Tavares, un ingeniero y arquitecto, y Celina Rosario, una ama de casa que se dedicó al cuidado de su hija. Siendo apenas una niña, por razones que no trascendieron, sus padres se separaron. Virgilio rehizo su vida y se casó con una mujer llamada Bélgica Abreu, también ingeniera, a quien Loara quería mucho y la consideraba como una segunda madre. La separación de sus padres no fue impedimento para que ella tuviera una infancia feliz. Por el contrario, tenía dos familias que la adoraban. Aunque vivía con Celina, solía pasar tiempo con Virgilio y Bélgica, e incluso muchas veces se quedaba a dormir con ellos, pues las casas estaban relativamente cerca. Sus allegados la describieron como una joven alegre, amorosa y risueña, que siempre veía el lado bueno de las cosas. Gracias a esa manera de ser, logró hacer muchas amistades, entre las cuales destacaban dos, con las cuales se llevaba como si fueran hermanas. La primera era Emily Capellán, con quien se llevó de maravillas desde que se conocieron cuando apenas tenían 10 años. A la segunda, Marlene Maciel Peralta Marizán, a quien todos llamaban Maciel, la conoció siendo ya una adolescente. La madre de Maciel, María Magdalena Marizán Flores, a quien por alguna razón todos llamaban Elena, era una mujer importante de negocios de la zona, dedicada a los bienes raíces. Sin embargo, algunos rumores señalaban que uno de sus hermanos tenía vínculos con el narcotráfico, y se decía que ella había amasado su fortuna gracias a estos negocios ilícitos. Maciel vivía con su mamá y su papá, cuya identidad no trascendió, en la comunidad de Las Cejas, una zona de gente adinerada de San Francisco de Macorís. A pesar de pertenecer a estratos sociales distintos, Loara, Emily y Maciel eran buenas amigas, e incluso podía decirse que eran prácticamente inseparables, al punto que las tres decidieron estudiar la misma carrera, arquitectura en la Universidad Católica Nordestana. En el caso de Loara, no solamente asistía a la universidad, sino que también compaginaba sus estudios con un trabajo como voluntaria en un hogar de ancianos, y daba clases particulares de inglés. Aunque casi siempre se mantenía ocupada entre la universidad y el trabajo, ella buscaba la manera para compartir momentos con su familia y también con sus amigas. La mayoría de las veces las chicas se reunían en la casa de Maciel porque era la más grande y cómoda. Además sentían un afecto especial por Elena, a quien incluso llamaban tía. Pero ese cariño no era recíproco, pues aunque la mujer se mostraba amable y atenta con las amigas de su hija, en el fondo era de esas personas que pensaban que nadie estaba a su altura. Por esos prejuicios constantemente le decía a Maciel que sus amigas no eran buena compañía y que debía alejarse de ellas si quería ser alguien en la vida. Su hija la escuchaba y como no compartía su punto de vista, no le hacía caso. Hasta ese momento las cosas no pasaban de ser consejos maternos y la natural rebeldía de la jovencita. Pero hubo un cambio dramático cuando se enteró que su hija había comenzado una relación amorosa con un chico llamado Roque Antonio Rosario Jiménez, a quien Elena consideraba un bueno para nada. Según lo que ella relató en entrevistas posteriores cuando preguntó a algunas personas por el chico, la mayoría dijo supuestamente que Roque era un delincuente de poca monta,
que se dedicaba a robar a las personas de la comunidad. Al enterarse de esto, le prohibió a su hija que volviera a verlo. Sin embargo, la joven no le hizo caso porque decía que estaba enamorada y continuó su noviazgo a escondidas. Le inventaba a su madre que estaba haciendo algún trabajo de la universidad o de visita en casa de alguna amiga, cuando en realidad se veía con él. Con el tiempo, Elena descubrió que Maciel le mentía y fue entonces cuando no solo le prohibió ver a Roque, sino también le exigió dejar de reunirse con sus amigas, en especial con Loara, a quien consideraba responsable de su comportamiento rebelde, pues aseguraba que fue ella quien le había presentado al novio. Además, Elena culpaba a Loara de que Maciel hubiese bajado sus calificaciones en la universidad y también de que bebiera en exceso. A juicio de la mujer, todo lo malo que hacía su hija era culpa de su amiga. Sin embargo, Maciel no pensaba lo mismo y continuó su vida sin respetar las prohibiciones de su madre. Ante la desobediencia de la chica, Elena tomó medidas drásticas como retirarla de la universidad y además quitarle su computadora. También la dejó sin celular para que no pudiera comunicarse con nadie. Luego de eso se produjeron algunos encuentros desagradables entre Elena y el círculo de amistades de su hija, a quienes amenazó con quitarles la vida si no se alejaban de ella. Todos parecieron hacer caso a esta advertencia, menos Loara, quien continuó reuniéndose con Maciel a escondidas de Celina, su madre, y desatendiendo los consejos de su amiga Emily, quien le decía que no la viera para evitar más problemas. Sin embargo, ella le comentaba que Maciel se sentía muy sola y no podía abandonarla. Además, estaba segura que pronto se le pasaría el enojo a Elena. Pero la chica no podía estar más equivocada, pues la mujer continuó con sus amenazas. La última de ellas fue el 24 de octubre de 2009. Esa noche, mientras Loara estaba en la fiesta de cumpleaños de su prima Ana Karina Tavares, recibió una llamada que la dejó algo inquieta. Cuando su prima le preguntó qué pasaba, ella se puso a llorar y le contó que era una larga historia que después le contaría, porque no quería arruinarle su celebración. Así quedaron de verse luego para conversar, pero el destino tenía otros planes y dio un giro inesperado y siniestro. El 5 de noviembre de ese año 2009 comenzó como un día cualquiera. Loara asistió a sus clases en la universidad, donde cursaba ya el 7º semestre de arquitectura. De allí salió aproximadamente a las 5 de la tarde, con la intención de pasar por casa de Virgilio y Bélgica para buscar algo de ropa, y luego irse a la residencia de su madre, pero jamás llegó. Al ver que ya se había hecho tarde y no llegaba, Celina comenzó a preocuparse. La angustia creció cuando llamó a su exesposo, y la respuesta fue que no estaba con él. Ante esa ausencia inesperada y totalmente extraña, su familia inició la búsqueda de inmediato. Celina estaba desesperada por encontrarla, sin imaginar el horror que le esperaba. La mañana del 6 de noviembre, 2 ciudadanos de nacionalidad haitiana residentes de la zona encontraron un cuerpo en medio de unos matorrales, en un tramo de la carretera de San Francisco de Macorís hacia otro poblado. Impactados por el hallazgo de inmediato, dieron parte a las autoridades. Cuando los oficiales llegaron a la escena del crimen para hacer las pericias, lo que encontraron fue un cuadro dantesco. El cuerpo de la chica estaba atado de pies y manos, envuelto en una lona sucia con restos de cemento y pintura. Solo tenía puestos los pantalones y de la cintura para arriba la única prenda que tenía era el sostén, pero en vez de cubrirle el busto le tapaba parte del rostro, que estaba completamente desfigurado a causa de una brutal golpiza. Presentaba heridas punzocortantes en el cuello y en uno de sus senos. Además tenía un cordón y un pedazo de tela enrollados alrededor del cuello, por lo que se presumía había sido sofocada. Junto al cuerpo fueron encontrados unos documentos, a nombre de María Teresa Medina Molina. También había 2 celulares. Aunque en un principio se pensó que el cuerpo era el de María Teresa, los oficiales se llevaron una sorpresa, pues al ir a buscar a sus familiares la encontraron a ella viva y sana. Les explicó que había sido víctima de un asalto días antes, mientras caminaba por una urbanización relativamente cercana. Tras descartar a María Teresa, la próxima tarea de las autoridades era identificar a quién pertenecía el cuerpo encontrado. Esa respuesta llegó con los resultados forenses, que revelaron que se trataba de Loara. La autopsia determinó que las heridas fueron realizadas con objetos filosos como destornilladores y tijeras, y se estableció que la causa de la defunción fue la asfixia, para lo cual utilizaron el cordón de los zapatos de la propia estudiante. Según la policía, se trató de un crimen atroz, pues tenía múltiples fracturas en el cráneo y en el rostro.
A juzgar por los diferentes instrumentos punzantes y cortantes utilizados, así como la ferocidad de los golpes, los investigadores consideraban que era demasiado para haber sido ejecutado por una sola persona. Una vez los oficiales le comunicaron a la familia la lamentable noticia, Celina sufrió una crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser llevada al hospital para recibir atención médica. Cuando despertó pensó que todo se trataba de un mal sueño, pero se encontró con la peor de sus pesadillas. La mujer no daba crédito a lo que le decían. Pensaba que su hija había tenido un accidente y que aún estaba con vida en el hospital, pero al acudir a la morgue y ver el cuerpo, comprendió la dimensión de la tragedia. El crimen de Loara y la brutalidad con la que fue ejecutado causó conmoción e indignación, no solamente entre sus familiares, sino en toda la población. Los vecinos se reunieron en una vigilia para honrar a la muchacha y pedir a las autoridades que hallaran a los responsables. Nadie podía creer que le hubieran quitado la vida de esa forma, pues ella no tenía enemigos, o al menos eso pensaban. Tras la presión social, las autoridades iniciaron las indagaciones para tratar de dar respuestas a la población. Las primeras entrevistas estuvieron a cargo de las autoridades locales, quienes obtuvieron los testimonios de vecinos y de más de 20 amigos de Loara. Estos testimonios fueron clave para establecer una línea de investigación y determinar posibles sospechosos. La mayoría de ellos coincidieron en mencionar a Elena. Para todos, esta mujer era la única que había amenazado con acabar con la vida de Loara. Cada uno dio su versión a las autoridades. En el caso de la mejor amiga de la víctima, Emily, relató cada uno de los incidentes que presenció, en los cuales la mujer había amenazado a Loara. La chica relató que una noche estaba en su casa con Loara y llegó Maciel con su novio en su camioneta. Al parecer, Elena los había seguido o los mandó a espiar, y llamó a su hija para preguntarle qué hacía en la casa de Emily. Maciel se puso nerviosa e inventó que había pasado a recoger a sus amigas para darles un aventón a la universidad. Según Emily, aunque no tenían clases ni nada parecido, tuvieron que dirigirse al centro de estudios y permanecer allí durante más de una hora para que Elena los dejara en paz. Relató que en otra oportunidad ella y Loara fueron confrontadas por la mujer, porque no sabía dónde estaba Maciel, y culpaba a su amiga de ser una mala influencia. Nosotros a veces salimos a la universidad e íbamos a la farmacia, pero un día Elena fue a la farmacia, ella fue buscando a Loara y a todito, entonces ella dijo de que a cualquiera de ustedes que yo lo veo con mi hija, yo lo voy a matar. Ella dijo de que la negra esa, ¿dónde está? Que esa es la culpable, esa es la más apoyadora. Como en 3 ocasiones ella me llamó, diciéndome, ay Emily, ahora mismo pasó la mamá de Maciel, diciéndome que ella está buscando a Rocky es el novio de Maciel, diciéndome que está buscando a Rocky y que yo soy la culpable, que si ella no la encuentra yo soy la que voy a tener problemas. Pero ella me lo decía riéndose y yo me reía y dije, no, esto son cosas de la boca para afuera. Por su parte, el novio de Maciel también rindió testimonio, advirtiendo que su suegra era una mujer violenta y que él también había recibido amenazas para que se alejara de su hija. Incluso refirió que como ella nunca estuvo de acuerdo con la relación, él no podía ir a su casa y ella no lo conocía. En una ocasión se presentó en la comunidad donde él vivía y amenazó a un amigo suyo pensando que era él. Este chico corroboró la historia de Roque. Aunque todos los testimonios de los jóvenes apuntaban a Elena como la principal sospechosa, la policía necesitaba tener pruebas más sólidas en su contra. Estas llegaron cuando el Ministerio Público, encabezado por la magistrada procuradora adjunta María Brito, tomó las riendas de la investigación. Y paralelamente a estas labores se revisaron las cámaras de seguridad de la zona y comenzaron a analizar los registros de los 2 teléfonos celulares hallados cerca del cuerpo en la escena del crimen. Esto para buscar pistas que pudieran ayudar a resolver el caso. Al profundizar las pesquisas, los investigadores establecieron comunicación con 2 hombres de San Pedro de Macorís, cuyos números aparecían registrados en uno de los teléfonos. Uno de estos era Jerónimo Santana Villanueva, quien la noche en la que se presumía le habían quitado la vida a Loara, hizo al menos 15 llamadas al referido celular. El otro era un adolescente de 17 años llamado Jariel Rosario Ramos, quien resultó pieza clave para armar todo el rompecabezas. Ambos quedaron detenidos. En un principio, Jariel había sido capturado por el robo a María Teresa, la chica cuyos documentos fueron encontrados junto al cuerpo de Loara. Sin embargo, en medio de las declaraciones no solo admitió el robo, sino que además confesó haber participado en el crimen de Loara. Pero lo más significativo ocurrió cuando aseguró que una mujer lo había contratado para que acabara con la vida de la joven.
Detalló que fue contactado en el Parque de los Mártires de San Francisco de Macorís por un hombre que le dio un número de teléfono al que debía llamar si quería ganarse 2 millones de pesos dominicanos, lo que sería actualmente alrededor de $35,000. Refirió que en un principio él solo debía buscar a alguien que hiciera el trabajo, pero cuando supo que pagarían esa gran suma de dinero, decidió hacerlo él mismo. Llamó al número que le dieron y le atendió a una mujer, a quien identificó como Elena. Ella le dio instrucciones para programar un encuentro. Dijo que lo citó ese mismo día a las 10 de la noche, en un lugar que estaba en construcción. Cuando llegó, vio una camioneta negra estacionada con las luces encendidas y se acercó. La mujer le dijo que subiera, y en ese momento, según Jariel, le dio una fotografía de Loara. Le dijo que necesitaba que le siguiera todos los pasos. Él comentó que en algún momento había visto a la chica por la zona. Tras ese acuerdo verbal, quedaron en mantenerse en contacto. El menor refirió que aunque en un comienzo pensó en hacerlo solo, se dio cuenta que él no podía, ya que tenía una motocicleta e iba a ser difícil raptar a Loara. Fue entonces cuando contactó a un sujeto que tenía antecedentes penales y que al parecer se dedicaba a hacer ese tipo de encargos. Lo identificó como Víctor Alfonso Brito Vázquez, alias El Guachi, a quien le propuso el negocio. Acordaron que repartirían entonces el dinero a partes iguales. Después de esto transcurrieron varias semanas mientras planeaban muy bien los detalles del crimen, el cual comentó que finalmente ejecutaron el 5 de noviembre de 2009. Jariel relató que esa tarde tomaron un taxi en La Vega, el cual era conducido por Juan Alberto Paulino Concepción, y se trasladaron hasta San Francisco de Macorís. Cerca de las 5 de la tarde, cuando Loara transitaba por la calle cerca del Parque Los Mártires, Víctor se acercó a ella con un arma de fuego y la obligó a subir al taxi. Según el relato de este joven, él lo seguía detrás en su moto, pero debido al deterioro de la calle, su vehículo sufrió un desperfecto y tuvo que detenerse para arreglarlo. Esto le tomó más o menos unos 20 minutos, y luego se dirigió hasta la zona del colegio, que era el lugar acordado para perpetrar el crimen. Al llegar, dijo que se encontró con una espantosa escena. Loara estaba tirada en el suelo, aún consciente pero algo mareada. De su nariz salía sangre, pero eso no conmovía a Víctor, que le daba puntapiés sin parar. No conforme con esto, el sujeto fue hasta el auto, donde buscó unas tijeras y se las dio a Jariel, quien dijo que se quedó inmóvil sin saber qué hacer. Entonces Víctor se las arrebató de las manos e hirió a la chica en varias partes del cuerpo. Según el testimonio del menor, al ver que aún seguía viva, el perpetrador le quitó los cordones de los zapatos y la camisa, y los colocó alrededor de su cuello hasta que se quedó sin respirar. Comentó que una vez perpetrado el crimen, él dejó al lado del cuerpo los documentos pertenecientes a María Teresa para tratar de despistar a las autoridades. Luego de eso intentaron comunicarse con Elena para informarle que el trabajo estaba hecho y que querían cobrar el dinero, pero no lograron ubicarla. Para el Ministerio Público, los detalles de la planificación y consumación de los hechos narrados por Jariel coincidían perfectamente, no solo con las pruebas halladas en la escena del crimen, sino que además corroboraban los testimonios dados por los amigos y compañeros de Loara, que señalaban a Elena como la principal sospechosa. Además, los detectives hallaron otra prueba que la incriminaba. Se trataba de una llamada hecha desde el celular de Elena al teléfono de Loara el 25 de octubre a las 8:07 de la noche. Esta duró aproximadamente 2 minutos y medio. Esta llamada coincidía con las declaraciones dadas por Ana Karina, quien dijo que esa noche durante su fiesta de cumpleaños su prima había recibido una llamada que la hizo llorar y la dejó inquieta. Maciel intentó desvirtuar las acusaciones contra su madre y declaró ante las autoridades que había sido ella quien llamó a Loara esa noche para decirle que no podía ir a la fiesta de su prima. Dijo que no tenía saldo en su móvil y que por eso había tomado prestado el teléfono de su madre para hacer la llamada. Sin embargo, la fiscalía no creyó su argumento. Primero porque según todos los que la conocían, ella siempre tenía saldo en su celular. Y segundo porque ella no tenía por qué llamar para excusarse. Además, en caso de que hubiese sido el motivo de la llamada, no era razón para que Loara se alterara como lo hizo. Con estas pruebas, el tribunal ordenó la prisión preventiva de 3 meses para Elena y Jariel. Además, se logró la detención de Víctor como presunto autor material del hecho. Durante todas sus declaraciones, Elena reiteró su inocencia y afirmó que no entendía por qué las autoridades le daban crédito a las declaraciones de todos estos jóvenes, que lo único que querían era perjudicarla.
Aseguró que ella no conocía ni a Jariel ni a Víctor y que no tenía nada en contra de Loara. Yo nunca hablé con Loara por teléfono, nunca. Yo nunca la llamé, ni ella nunca me llamó a mí. Señaló que de lo único que era culpable era de perseguir a su hija para que encaminara su vida y siguiera estudiando para tener un futuro mejor. Su hija, su esposo y sus abogados eran las únicas personas en San Francisco de Macorís que creían que ella era inocente. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, los familiares y amigos de Loara le dieron el último adiós. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de las Mercedes. Durante los siguientes meses, la representación legal de Elena estuvo a cargo de 6 prestigiosos abogados y costó una fortuna, aunque el monto no ha sido precisado. Cándido Simio, Artagnan Pérez, Pedro Pérez Ferreras, Eduardo Jorge Prats, Alberto Vázquez y Cristóbal Rodríguez intentaron varios recursos para obtener su libertad, alegando que la fiscalía no tenía ni una sola prueba de su culpabilidad. Por su parte, la policía profundizaba las investigaciones, tratando de atar cabos sueltos y conseguir evidencias que contribuyeran a esclarecer todo lo que había sucedido. Para abril de 2010, tras vencerse los plazos de prisión preventiva, y gracias al recurso de habeas corpus interpuesto por sus representantes legales, los jueces de la Corte del Distrito Judicial de Duarte ordenaron que Elena fuera puesta en libertad, mientras el Ministerio Público complementaba la investigación para que la causa fuese llevada a juicio. Para poder salir le impusieron una fianza de 3 millones de pesos dominicanos, lo que podría ser el día de hoy unos $50,000 más o menos. Además debía cumplir con algunas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante el juzgado. Esta decisión causó la indignación de los familiares de Loara y de parte de la población, quienes salieron a las calles a protestar la medida, pero sus reclamos no fueron escuchados. Aunque su libertad se ordenó en abril de ese año, el proceso para que saliera se demoró tanto que sus abogados hicieron una serie de acusaciones en contra del entonces Procurador General de la Corte de Apelación, Amado Rosa, por no acatar la medida impuesta y mantener retenida a su representada. Además de esto, durante los meses previos al juicio, ocurrieron algunos hechos en los cuales 3 personas que estaban siendo relacionadas con el caso y que eran testigos clave de la fiscalía perdieron la vida en extrañas circunstancias. Para los familiares de Loara y las organizaciones sociales de San Francisco de Macorís, los responsables de estas defunciones eran Elena y su familia. El taxista Juan Alberto Paulino Concepción, mencionado por Jariel como el que los llevó a buscar a Loara, perdió la vida tras recibir varios disparos. El segundo fallecido por impacto de proyectiles fue Ambiorix Valerio, agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, y también fue encontrado sin vida otro hombre, solo identificado como el Vico, quien presuntamente también había participado en el crimen. En el caso del oficial Ambiorix, había declarado que el día en que ocurrieron los hechos escuchó gritos de una persona pidiendo auxilio y reconoció a uno de los hombres que se habían llevado a Loara. Asimismo, Emily denunció que el esposo de Elena había acudido a su casa a ofrecerle dinero a sus padres, a cambio de que ella no declarara en contra de la mujer en el juicio. Entretanto, los padres de Loara pidieron a las autoridades investigar las más reales circunstancias de cómo sucedieron los crímenes de estos 3 testigos, además de solicitar a la Corte Suprema de Justicia que diera celeridad a los procesos, ya que su inhibición favorecía la estrategia de la defensa de Elena, para que se vencieran los plazos y así evitar que ella fuera llevada a juicio. Los familiares de la víctima temían que la mujer utilizara sus influencias y su poder económico para evadir a la justicia, por lo que organizaron varias acciones de calle para pedir que los responsables fueran castigados. Gracias a la presión social y luego de haber transcurrido casi un año de los hechos, en octubre de 2010 comenzó el juicio, en el cual serían acusados solo Elena y Víctor. Jariel fue retirado de la causa, porque el tribunal consideró que había sido manipulado por los otros 2 imputados. Más de 20 testigos inculparon a Elena en el tribunal. Todos coincidieron en que había amenazado de muerte en varias ocasiones a Loara. Durante el debate, el Ministerio Público estableció que la mujer había decidido acabar con la vida de la joven, por considerarla responsable de las malas acciones de su hija. Pero para no ensuciarse las manos, había contratado un sicario para que hiciera el trabajo sucio. En este caso fue Víctor, quien luego de someter a la joven a tratos crueles terminó con su vida. Luego de varias audiencias, tras escuchar a todos los testigos y analizar las pruebas presentadas por la acusación,
El 11 de noviembre de 2010, los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte declararon culpables a María Magdalena Marizán, conocida por todos como Elena, y a Víctor Alfonso Brito Vázquez, alias El Guachi, de ponerle fin a la vida de Loara Tavares Rosario. En el caso de Elena, la calificaron como autora inmediata de asesinato con premeditación, acechanza, actos de martirio y barbarie, mientras que Víctor fue señalado como el autor material del crimen. Con relación a la condena en el caso de Elena, en algunas reseñas señalan que en un comienzo fue sentenciada a 30 años de prisión y que posteriormente le rebajaron la pena a 20 años. Además se dijo que debía pagar una indemnización de 5 millones de pesos dominicanos, lo que podría ser actualmente poco más de $85,000 a los padres de la víctima. Por su parte, Víctor fue condenado a 30 años de cárcel y el pago de 3 millones de pesos dominicanos, lo que puede ser el día de hoy más o menos $50,000. Esto también como compensación a los allegados de Loara. El fallo dejó sorprendidos a todos. En el caso de los familiares de la víctima, estos quedaron gratamente complacidos. Sin embargo, para los abogados de Elena había sido injusto, pues sostenían que no había ninguna prueba que la inculpara directamente. Por lo tanto, anunciaron que harían una apelación de dicha resolución. Lejos de parecer que la condena pondría fin a esta historia, fue solo el comienzo de una larga batalla que tuvo que enfrentar la familia de la víctima para obtener justicia. La primera lucha emprendida fue para lograr que Elena fuera encarcelada. Recordemos que la mujer había llegado al juicio en libertad, por ende, cuando se emitió la sentencia, ella gozaba de este beneficio. A pesar de que el artículo 335 del Código Procesal Penal de República Dominicana establece que la lectura de la sentencia íntegra debía realizarse en un lapso máximo de 5 días hábiles, la defensa de Elena utilizó varios artilugios legales a fin de dilatar este proceso para que ella continuara libre. Gracias a un arduo trabajo y a las acciones de calle emprendidas por familiares, amigos y organizaciones civiles, se logró que después de 3 meses se cumpliera la medida, y Elena fue encerrada en la cárcel Juana Núñez de Salcedo, donde debía cumplir su condena. A partir de ese momento, los representantes legales de la mujer introdujeron varias solicitudes para reducir la pena, pero la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la ratificó en mayo de 2012, no solamente para ella, sino también para el otro acusado. Pese a que con esta ratificación terminaban las instancias judiciales a las que podían recurrir los abogados para conseguir la libertad o la reducción de la condena de Elena, la lucha de los familiares de Loara parecía no tener fin. A inicios de octubre de ese mismo 2012, como la defensa de Elena no pudo conseguir mediante varias apelaciones que se redujera su condena, recurrieron a un recurso de revisión, afirmando que en el proceso hubo fallas en la investigación y por ende solicitaron un nuevo juicio. Esta petición generó temor entre los allegados a Loara, pues la mujer contaba con suficiente dinero para salirse con la suya. Nuevamente tuvieron que salir a las calles, esta vez para exigir al Tribunal Constitucional, donde reposaba dicha solicitud, que la misma fuera declarada inadmisible para que Elena cumpliera su condena. En medio de las protestas ese mismo mes de octubre, específicamente el día 29, los habitantes de San Francisco de Macorís fueron sorprendidos con la noticia del fallecimiento de Víctor, esto dentro de la cárcel donde cumplía su condena. Según las autoridades, la madrugada de ese día el delincuente intentó fugarse junto a otros 5 reclusos más, esto del Centro de Corrección y Rehabilitación de Internos Vista al Valle, y los efectivos a cargo de la seguridad penitenciaria abrieron fuego contra ellos. Al parecer recibió un balazo en el fémur izquierdo y resultó herido de perdigones también en el costado izquierdo. Fue trasladado a un hospital donde sucumbió ante la gravedad de las lesiones. En medio de la reyerta, otros reclusos también resultaron heridos, mientras que un grupo incluso logró escapar de la prisión. Esta noticia desvió por un tiempo la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa de Elena para anular el juicio, hasta que finalmente en mayo de 2014 los magistrados Milton Ray Guevara, Leida Margarita Piña Medrano, Lino Vázquez y Hemógenes Acosta declararon inadmisible dicha solicitud y ratificaron la condena de 20 años de prisión para Elena. Durante los años siguientes, los familiares de Loara continuaron recordándola cada aniversario de su fallecimiento y trataron de superar el dolor de su partida. Cuando parecía que la batalla había sido ganada, para julio del año 2021, el crimen de Loara volvió a ser noticia.
Esta vez el protagonista fue Jariel, aquel menor de edad que acusó a Elena de haberle pagado para deshacerse de la joven, y que luego no fue enjuiciado porque, como ya sabemos, se consideró que lo había manipulado. Según informaciones publicadas por los medios locales, Jariel ya había cumplido en ese momento 29 años y fue víctima de un atentado frente a su residencia. Un portal de noticias informó que un sujeto armado a bordo de una motocicleta le efectuó varios disparos, mientras daba unas declaraciones a uno de los reporteros de ese mismo medio informativo. El periodista también resultó herido en el ataque. Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, quienes recolectaron casquillos y otras evidencias para dar con la persona que había hecho esto. Inmediatamente comenzaron a circular los rumores sobre la presunta vinculación de los familiares de Elena en este hecho, y es que resultaba muy llamativo que el día anterior al incidente, el esposo de la mujer condenada había dado unas declaraciones en un programa de televisión, en las cuales indicó que Jariel, quien era el testigo estrella en el juicio, había sido coaccionado por la fiscalía para que rindiera testimonio en contra de Elena, y así salir librado del caso. Aunque el esposo y la familia de Elena insistieron en que todo se trataba de una mentira y un montaje, el ataque armado quedó captado con una cámara de seguridad ubicada en el lugar. Estas imágenes fueron difundidas por varios canales de televisión y medios digitales. Incluso mostraron al periodista herido en el momento en el que se encontraba recibiendo atención médica en el hospital. Poco más de un año después de este incidente, en diciembre de 2022, la pesadilla de la familia de Loara volvió, cuando se enteraron que Elena había solicitado su libertad condicional. Dicha petición fue hecha por los abogados de la mujer luego de haber cumplido más de la mitad de la pena impuesta y demostrar durante su estancia en prisión una conducta intachable, según dijeron los letrados. Esta solicitud generó expectativas y el rechazo de la colectividad, que nuevamente se volcó en las calles para exigir justicia. Se congregaron en el Parque Los Mártires en una actividad convocada por diversas organizaciones que mostraron su descontento. El encendido de velas se convirtió en una multitudinaria manifestación, donde sus manifestantes portaban pancartas con leyendas alusivas al crimen. Por su parte, la directora nacional de Hispanos por los Derechos Humanos, Rebeca Enríquez, envió una comunicación a la entonces Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, alertándola sobre los peligros de que Elena fuera liberada. La audiencia para solicitar esta medida fue aplazada en varias oportunidades, hasta que finalmente se fijó para el 2 de febrero de 2023, en el Tribunal de la Ejecución de la Pena, presidido por la jueza Bárbara Irene Rodríguez. Mientras era conducida bajo estrictas medidas de seguridad hasta el Palacio de Justicia, Elena señaló que era merecedora de su libertad, pues era completamente inocente. A las afueras del recinto judicial hubo algunos incidentes entre los agentes de policía y decenas de jóvenes que exigían que la mujer fuese dejada tras las rejas. Finalmente, el 10 de marzo de ese mismo año, el tribunal rechazó la solicitud de libertad condicional. Sin embargo, Elena no se dio por vencida, y meses después insistió en solicitar el beneficio, el cual le fue negado por segunda vez por la Corte de Apelaciones en marzo de 2024. Eso sí, logró que le otorgaran la posibilidad de apelar nuevamente en 3 meses, dándole la oportunidad de modificar los argumentos presentados. Al salir del tribunal, Celina, la madre de Loara, expresó su conformidad con la decisión de los jueces. Entre lágrimas, declaró que este nuevo proceso volvió a abrir la herida ocasionada por la pérdida de su hija, que era una joven llena de vida que soñaba con ser una profesional de la arquitectura. Aunque han pasado más de 14 años desde el atroz crimen, el tiempo no ha sido suficiente para que la sociedad dominicana olvide lo ocurrido. El municipio de San Francisco de Macorís recuerda con dolor la pérdida irreparable de una joven valiosa, cuyos sueños fueron truncados por una mujer que continúa manteniendo su inocencia y que aún tiene posibilidades de salir de prisión antes de cumplir la totalidad de su condena, en caso de que el tribunal le otorgue la libertad condicional. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy lamentable, la vida de una joven que se perdió por la actitud de una mujer, una actitud bastante errada, bastante mala, y también realmente pues una mujer que pensaba que se podía salir con la suya por el poder económico que tenía. Lo bueno de todo es que recibió una condena y esperamos que pueda terminar de cumplir esta condena en prisión. Lo mejor sería que no salga porque al final es un peligro para la sociedad, pero bueno, las leyes son así y hay cosas que no se pueden cambiar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están.
Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales también me pueden seguir, me encuentran como LesmaUR y ahí subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.